Colega youtuber, sí, colega youtuber. Otra vez. Sí, colega youtuber. Estoy feliz de estar en YouTube, en Twitter, Instagram. Usted sabe de memoria todas las redes, ¿no? A ver, está YouTube, está Twitter, está Instagram. Ah, la fanpage Facebook, esa es la que te estaba faltando. Esa es la que me está faltando. Ahí también Fila 9 Live, por cierto, para que nos busquen, así nos encuentran. Y ahí estamos alojando todos los contenidos, por cierto, en YouTube, en el canal de YouTube Fila 9 Live. Bueno, tema del momento, tema actual, complicado, candente más que complejo. Hoy lo conversaremos con el doctor Rafael Ollartes, abogado constitucionalista. Vamos a hablar sobre las denuncias de corrupción y el panorama político que está viviendo el país en este momento. Bueno, es cuento de nunca acabar. Y finalmente, con una perspectiva que tiene el doctor Ollartes sobre lo que es la Constitución, el marco que ampara todas las leyes sobre las cuales nosotros nos regimos y las cuales deben respetar y hacer respetar nuestras autoridades, que hoy se ven muy devaluadas dentro del contexto nacional e internacional. Entonces, el criterio del doctor Ollarte va a ser bueno para saber desde su forma de apreciar la política nacional. ¿En qué estamos? ¿Cuál es nuestro estado? ¿Cuál es nuestro balance al día de hoy cuando lo que más hay es arroz y se ve poca carne para comer con el arroz? Oye, bueno, la pregunta aquí, y conversándolo nosotros previamente, ¿te sorprende tanta denuncia? Desgraciadamente no, y ese es el problema. Ese es el problema, creo yo. Deja de sorprender. Yo creo que ese es el sentir ciudadano, que ya estamos en un momento en el cual no sorprende. No sorprendes otra vez y volteas a ver, ¿y ahora por dónde? Yo creo que esa es la pregunta que se hace la gente. ¿Y ahora por dónde? Además, estaremos viendo qué es lo que ocurre, como mencionaba, con el tema de nuestra Constitución, cómo están nuestras leyes, cómo está nuestra estabilidad jurídica en el Ecuador. Y yo creo que hay que preguntar al doctor Ollarte un tema que es cuestionable. El día de hoy, con las cosas como están, ¿el voto facultativo, sí o no? Vamos a preguntarlo. Vamos. ¿Te parece? Llama ya. Ahí va. Muy bien, gracias por acompañarnos en Fila 9, propuesta que la compartimos en el mundo entero a través de nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta en Twitter, en Instagram. Recorremos el mundo y estamos con el doctor Rafael Ollarte, él es constitucionalista, para hablar de una serie de temas que hoy más que nunca nos preocupan en esta coyuntura nacional, ecuatoriana, en una recta final de un gobierno que ha centrado, digamos, su campaña de ejecución de obras en un combate y lucha a la corrupción. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, don Roberto, don Rodrigo. Un placer estar con ustedes y con todos los amigos de Fila 9. Pues bueno, con este tema que no es nuevo y tampoco es agradable, enterarnos cada vez y cuando que la corrupción se ensaña con nosotros, se ensaña con el Ecuador, y que los funcionarios que están para servir a la ciudadanía, en muchos casos solo están para enriquecerse. Estuvo muy bueno el discurso de campaña, está muy interesante las habladurías de cuando ejerce el cargo diciendo de que hay que combatir la corrupción y resulta que tú estás metiendo la mano, la garra larga, especialmente en tiempos tan delicados como este. Porque la gente, cierto es, cuando hay necesidad, como ocurre ahora, cuando hay escasez, es mucho más sensible a la corrupción de cuando hay abundancia. Cuando hay abundancia parece que a la gente le preocupa menos. No es que no le preocupa, pero afecta menos dentro de la opinión pública. Pero cuando tú ya haces esto, con el tema del terremoto de Manabí, con el tema del COVID actualmente, cuando estás cerrando empresas públicas, cuando estás votando funcionarios, cuando pretendes cobrar impuestos por los temas de la emergencia y encima tú te estás robando la plata, evidentemente la reacción siempre será mayor. Ahora, ¿dónde está el origen de esta situación? Porque bien lo ha citado Rafael, esto ya está desde hace mucho tiempo a la fecha, no es algo nuevo. Y es más, hasta cierto punto yo creo que ese es el problema, porque no llama la atención. Lo único que mediáticamente, de cuando en vez, encienden las alertas y la gente dice, nuevamente, se ha hablado de refundar el país, vino de paso por ahí una constituyente, nueva constitución, nuevas leyes, nueva norma. Bueno, es crisis de valores, es crisis política. ¿Qué crisis?
A ver, es que no se trata solo de eso. Lo que tradicionalmente hemos hecho en Ecuador es tratar de arreglar estos problemas a punta de leyes, a punta de normas. Modifiquemos la cuestión, agravemos las penas y con eso nos entregan un placebo, ¿no? Entonces, agravemos las penas por corrupción. Pongámosle además que no solamente van a estar inhabilitados, sino que como se hizo en la consulta de 2018, consulta sobre la cual ahora también se está hablando de que ha existido desvío de fondos públicos para la campaña, es decir, la consulta anticorrupción manchada de corrupción, en la que dijimos que los funcionarios condenados, no solamente por peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, sino por testaferrismo, lavado de activos y otras gracias más que se hacen en el Ecuador, pierden los derechos políticos. Entonces creemos que así arreglamos las cosas, o por lo menos eso le queremos dar a entender a la ciudadanía. El corrupto no te roba leyendo el Código Integral Penal a ver a cuánto está el cohecho, o a cuánto está el peculado, cuántos años me tocarían. No lo hace mirando eso. Lo hace sabiendo que uno no va a ser procesado. Antes tenían fiscales propios. Entonces, veamos, pues, no ser procesado. Si es que soy procesado, no voy a ser condenado. Y si es que soy condenado a la larga, si es que no llamo a la enésima Asamblea Constituyente y me hago el perseguido político y me otorgan una amnistía, bueno, cumpliré una pena ahí ridícula, luego tendré unas rebajas porque me porto bien y luego salgo a disfrutar lo que me he llevado, pues. Entonces el negocio más vale es entrar a formar parte de ese grupo, no sé si es de poder o es de ese grupo político, que de momento lo que va a aprovechar son las posibilidades de tener contactos cercanos de negocio, y esto es, a final de cuentas, un buen negocio. Bueno, pero es que parece que eso es lo que le estamos enseñando, pues, a nuestros sucesores. No tienes que estudiar, no tienes que trabajar, no tienes que esforzarte. Métete en un movimiento político, esos con nombre de yogur, todos, Avanza, Somos, Eres, Alianza, lo que sea, que ni siquiera, porque además nos tratan de estúpidos, porque ni siquiera puedes saber cuál es la ideología de ese grupete, pues. Entonces la ideología es ir, agarra lo que puedes, ojalá que no te pesquen, y si una vez te pescan, han de pescar algunos peces flacos por ahí, porque los peces gordos que caigan, eso es bien complejo. Entonces, no te dediques, no hagas progresar a tu país, chúpalo, termina de exprimirle al país. Total, mira, el caso de Arroz Verde o Sobornos 2012-2016, que nos parece una gran cosa y está bien. ¿Y dónde está Odebrecht metido ahí? La propia fiscalía la saca, pues, diciendo de que han sido juzgados en Brasil, como que en Brasil les han juzgado por contratos suscritos en el Ecuador y ejecutados en Ecuador, lo cual no es cierto. Entonces, si eres empresario, vaya a ver nuestras normas de contratación pública. ¿Por qué ocurre que cuando usted le va a vender una computadora, un cartucho, una impresora al Estado o lo que sea, siempre el precio es mayor de lo que usted le vende al público? Porque esa es la ley de contratación pública, pues. Creemos que le vamos a robar los huevos al águila nosotros a punta de ley. Entonces, por ahí no es que hay sobreprecios, sino que ya es una costumbre. Nos ponemos de acuerdo o derechamente yo quiero el contrato de la carretera y dices que financio tu campaña y te doy unas platas ahí que no son para la campaña ciertamente, sino para tu bolsillo. Vea, pobredumbre de arriba abajo, usted aquí donde toca, ¿quién decía esto de que aquí en el Ecuador donde usted toca sale pus? Bueno, lo mismo y seguimos y peor. Bueno, pero Rafael, yo ahí sí me meto con los lactobacillus, esos que mencionas de los nombres de yogurt. ¿Qué hacemos nosotros entonces como ciudadanos? Porque frente a ese panorama estás en un punto de indefensión, porque la culpa es siempre del antecesor, la culpa es del anterior, la culpa es del anterior, todo el mundo le echa la culpa a Correa, ahora se vaya Moreno, le echarán la culpa a Moreno y así sustantivamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Porque ellas son las autoridades que nos mandan, son las autoridades que nos gobiernan, son las gentes en las cuales depositamos nuestra seguridad jurídica. A ver, don Robert, usted lleva años, y usted también, don Rodrigo, años en este tema. ¿Y qué es lo que ha cambiado? La frecuencia y la gravedad. Eso es lo que ha cambiado, ¿ya? Con este tema de la corrupción. Porque lo que hemos hecho es promoverla. Entonces, difícilmente nosotros vamos a cambiar. Si es que la gente no empieza a ver de que la gente que incurre en un acto de corrupción es sancionada. Mientras eso no ocurra, sigamos nomás promoviendo. Así va a ser. Eso no va a cambiar. No va a cambiar con nuestros buenos deseos o con cosas por el estilo. Y no me refiero a la educación, que cada vez es menos educación,
que cada vez es menos exigente y que cada vez es más permisiva, porque no podemos traumar a los niños con exigencias académicas o cosas por el estilo. Comenzamos en la casa, es cierto. ¿Cuál es el ejemplo que ven nuestros hijos de nosotros? ¿Somos coimeros? ¿Le pasamos plata al policía? ¿Nos pasamos la fila? ¿Nos respetamos? ¿Cuál es el valor que para nosotros tiene la ley? Ahí comienza. Los países más desarrollados no son más desarrollados porque tienen más recursos naturales o porque tienen más gente inteligente o ninguna cosa de aquellas. Son los países que respetan la ley. Y eso es lo que en el Ecuador ni siquiera se enseña. Ahora, si usted en el Ecuador no le enseña a los chicos ni educación cívica, bueno, esto es yo hago lo que yo quiero para mi propia conveniencia porque el mundo comienza y termina en mí mismo. Ni siquiera creo en mi familia, me da lo mismo. Ni siquiera creo en mis hermanos o en mis primos. No, creo en beneficiarme. Si le puedo exaccionar al que tengo al lado, lo hago. Eso es lo que les hemos enseñado, pero además les hemos enseñado con el ejemplo. Mire, se ha dicho que siempre ha habido corrupción, pero cuando uno mira el pasado, uno hasta se acuerda pues de los actos de corrupción que se acusaron al gobierno, por ejemplo, de Febres Cordero, o de Hurtado, o de Roldós, que las muñecas de trapo... Y los famosos juicios políticos eran emblemáticos en aquel entonces. Efectivamente, pero además los casos de corrupción eran tan contados que uno se acuerda, pues. O sea, coges un libro de historia y los lees y ahí están. Pero ahora la cosa es tan inimaginable, o sea, es tan difícil de abordar el tema que tú ya no te acuerdas cuáles son todos los actos de corrupción. Si los temas de corrupción, lo del señor Salcedo tapa lo de Morales tapa el del no sé qué, ya ni me acuerdo de Marcela Guiñaga. Esto es lo que ocurre. Para no meternos en quién tapa, porque ahí se me viene lo de Morales tapando y se me cae un ídolo con Barcelona. Okay. Es otra cosa, pues. Yo también disfruté las tapadas de Carlos Luis Morales, salvo cuando tapó por ML. Coincidimos plenamente, y salvo lo que tapó ahora, que parece que ha tapado de más. Oiga, Doc, entonces, hay una crisis de valores, hay una crisis moral, hay una crisis en educación. ¿Qué podemos hacer nosotros para empezar a ir recambiando, a ir recomponiendo, a ir reformulando? Hoy donde hemos estado en un encierro que debe haber servido para pensar, para reflexionar, para reorientarnos como seres humanos. El problema es que las grandes mayorías, y no podemos desatender aquello, su gran preocupación hoy día no es el tema. La corrupción le ofenderá, pero su gran tema hoy día es salir del bache. ¿Cuánta gente está pensando en el trabajo que no tiene? O en el trabajo que tal vez pierde, o cuál es el que lleva el sustento a la casa. Esa es la preocupación de hoy día de esa gente, que incluso están metidos en sus casas, tratando de no salir, pero claro, no tienen ni qué comer. ¿Acaso para esa gente es tema el asunto electoral de febrero del próximo año, si es que es en febrero? No. Y cuando vengan esas elecciones, porque esas elecciones son importantes, como todas las elecciones. Pero, a ver, es posible que en el Ecuador, cada 2 años, ya no estemos eligiendo representantes y no asaltantes. ¿Será posible eso? Entonces, los partidos políticos no se hacen responsables. ¿Los ciudadanos tienen una dosis de responsabilidad? Sí, pero también están limitados. ¿Por qué? Porque les pones tú una papeleta en la que, además, con los límites que tú tienes a la propaganda y a la publicidad electoral, ni siquiera te permiten conocer los candidatos, que fue el tema que te metieron en la Constitución de 2008. Como que le hacían un favor a alguien. No, usted ya no tiene que invertir para la campaña electoral. El Estado le paga. Entonces, ¿eso qué hace? Que usted presenta un montón de listas totales gratis de esto. Y bueno, y seguimos en esta cuestión. Entonces, el pobre ciudadano, el pobre elector, se ve frente a una papeleta enorme con un montón de gente. Ojo, que en la próxima elección, al menos el tema ya no va a ser de lista abierta. Eso no quiere decir que el candidato va a mejorar o que los partidos se van a dejar de buscar al arquero, a la cantante, al payaso, al conocido. No, porque además la campaña es muy corta. Usted básicamente tiene 30 días de campaña. Y en 30 días de campaña usted puede ser muy capaz, pero si usted no lo conoce ni en su casa, nadie va a votar por usted. Y luego viene lo otro. ¿Cuál es la capacidad que tenemos? Porque no es que todo el mundo es dañado, no es que todo el mundo es deshonesto, pero ¿qué capacidad tenemos para que ese tipo o esa mujer, que es correcta, capaz y competente, no se dañe dentro del ejercicio de la función pública? Que no le hagan pisar el palito, que no le hagan aprovechar sus errores para luego corromperle, porque todo eso se hace. Ahora, ¿estamos caminando en ese rumbo o estamos caminando en el rumbo inverso?
porque la cosa se ve muy oscura en ese sentido. Tenemos unas elecciones en febrero. ¿Quién también será candidato presidencial? Hemos visto, por ejemplo, que Jaime Nebot, que podría ser un candidato presidencial, se desmarca del tema de Carlos Morales diciendo que es cierto, es nuestra culpa haberle puesto el candidato, pero usted votó por este. Por favor. O sea, ya no puedes ni confiar en el partido político que te pone en la lista. Porque, doctor, claro, o sea, no hacemos equivocar, usted votó, ¿no? Claro. Entonces lo que cabe en ese momento, vamos a pensar como se ha estado pensando últimamente. Viene un proceso de reforma nuevamente electoral. Hay que reformular la forma de representatividad que tiene la ciudadanía. ¿O qué es lo que hacemos? Yo voy un poquito sobre la pregunta que decía Roberto. Claro, llegamos a un momento en que las situaciones, las denuncias son tan evidentes, son tan recurrentes, que llega un momento como de hastío, yo digo, la gente. Y eso de la esperanza, yo no sé en qué se diluyó ya algún momento, ya no existe. La gente dice, otra vez me toca elecciones. ¿Y ahora qué es lo que voy a tener? ¿Cuál es la posibilidad de robo menor? ¿O quién me va a meter la mano menos en el bolsillo? O sea, claro, es un tema muy complejo el que tiene la ciudadanía. Y hasta cierto punto, yo digo, no hasta cierto punto, 100% empujado por los hechos que son de conocimiento público y que, por cierto, eso sí, no son pues de medida presentadas por el sistema de justicia, sino que son producto de denuncias en muchas ocasiones públicas o quién sabe hasta de los medios de comunicación. Ahí viene ese tema también que es importante señalar. ¿De dónde vienen las denuncias? ¿Quién denuncia? ¿Y cómo actúa la justicia? A ver, pero eso es una función también importante de la prensa. Pues para eso está la prensa. La prensa no está solamente para chismearme o para contarme la última desgracia que ha acontecido en el país, sino que es muy importante el periodismo de investigación. Para eso está. Lo que pasa es que estuvo muy achatado durante 10 años. Y eso hay que recuperarlo y está bien. Ahora, no quiere decir que el periodismo de investigación siempre acierte. Porque claro, también empiezan los contrarios a decir, pero ¿cuál es el interés que tiene el fulano de tal o el fulano de cual? Es decir, ¿será que porque, como se suele decir, como no tienes publicidad en ese medio, te achaca? Pero en cambio, si tú tienes publicidad en el medio, se calla. Por ejemplo, medios que tradicionalmente fueron muy duros contra el gobierno anterior, de repente parecen medio público. Es decir, ¿dónde quedó pues esa suerte de confrontar al poder? Ahora estamos con el poder. Bueno, eso también ocurre, en esto no hay perfección. Pero claro, usted también tiene otro problema, que es un problema también de la educación. Nosotros que somos más viejitos, recordaremos que antiguamente nuestra única posibilidad de acceder a fuentes de información eran los libros físicos. Y si no los tenías en tu casa, que era a veces difícil tenerlos, tenías que irte a una biblioteca y tenías que coger tu bus, largarte una hora, estar ahí esperando que te entreguen el libro, ojalá que haya el libro, y luego te ponías a transcribir con lapicito, ¿no? Ahora, la ficha en cambio, mnemotécnica me han contado, claro. Sí, le han contado, qué bueno. Recordando tiempos pasados, ¿no? Todo lo que nos tocaba. Hoy día, en cambio, tenemos tantas fuentes de información, pero son tantas fuentes de información que estás desbordado. Es decir, tú dices, a ver, ¿cómo? Tú le tratas de ubicar a un chico, incluso universitario, verá lo que le estoy diciendo, chico universitario, que te ubique una ciudad en el mapa del Ecuador y no te la encuentres. Porque su cerebro ha cambiado. Porque para él todas esas preguntas que antiguamente tú te hacías, te las tenías que responder solo, y buscando y averiguando, hoy día tú tomas a Mr. Google y te da todas las respuestas. Oye, pero si ya mismo, tal vez en unos, ¿qué será? Voy a exagerar. En 10 años tal vez saber idiomas no tenga ningún sentido. Con estos aparatejos, pues ya mismo tenemos traductores más que simultáneos. Entonces ya para qué vas a aprender. Por eso podemos viajar por el mundo, ¿no? Ahora podemos ir a Japón, podemos ir a Corea, sin el problema de la barrera idiomática. Claro, pero eso también influye en la gente. La gente tiene tantas fuentes de información, pero tantas. Ya no solamente la tele, el noticiero de las 8 de la noche o el de la 1 de la tarde. No, ni el periódico que tienes que ir a comprar. Ahora abres la computadora y tienes tanta información que todo te desborda. Y nosotros seguimos manejando las campañas electorales como que estuviéramos todavía en el siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI con tantos avances y las seguimos manejando tal vez intencionadamente del modo anterior. Entonces tienes que ponerme...
en ese tema justamente me quiero meter, porque estamos con campaña a puertas, con la campaña que se nos viene. Tengo que ir a un corte y vamos a regresar para conversar justamente el tema de la campaña electoral que se viene a continuación, esta sobresaturación de información con el doctor Rafael Ollarte aquí en Fila 9. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Roberto Rodríguez. Y yo soy Rodrigo Probaño. Los invitamos a compartir una nueva propuesta totalmente fresca y digital, Fila 9. Así es que les invitamos desde ahora mismo a que nos busquen, nos encuentren a través de las redes sociales, @Fila9Live. Y estamos en Twitter, en Instagram y alojaremos todos los contenidos en el canal de YouTube. Como Fila 9, estamos hoy, aquí y ahora, presentando una nueva propuesta. Los esperamos. Continuamos con más, junto al doctor Rafael Ollarte, aquí en Fila 9. Compartimos este diálogo importante para conocer un poco más de lo que está ocurriendo en nuestro país en este día a día. Hablamos de una sobresaturación de información, hablamos de un exceso de cosas que tenemos encima, de esa tal vez facilismo, tal vez para encontrar las cosas, donde ya nos empezamos a convertir en seres parásitos de la tecnología, que nos vamos alimentando lo que nos va cayendo. Los medios de comunicación van cambiando, y lo voy a incluir, Doc, nosotros somos un claro ejemplo de lo que está ocurriendo con la forma de comunicarnos el día de hoy. Pero se vienen elecciones para el 2021. En febrero 2021 vamos a tener una nueva papeleta, vamos a tener un nuevo presidente en la República y no estamos ni de cerca de ver una propuesta, porque hoy es a lo que hablamos, a encontrarnos al personaje conocido. Como el tiempo electoral es tan corto, como el presupuesto habrá, no habrá, si van a dar, no, que lo recortan, no, que cada uno se financia en la chequera, hay techo electoral, no, pero por aquí no, pero... Entonces, frente a este mundo incierto, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarrémonos por aquí al fulano, al sutano, al mengano, ya casi iba a dar nombres de un amigo, que es payaso, formalmente payaso, ¿no? Pero eso es lo que nos espera. A esa suerte nos enfrentamos en el 2021. A ver, claro. A ver, antiguamente, ¿cómo tenías que hacer tu campaña? Cuando ya la televisión se masificó, que es de nuestros tiempos, pues, ochenteros, muchachos ochenteros. Entonces, claro, los candidatos tenían que entrar por la tele. Entonces, tú tenías campañas electorales de 3 meses, y 3 meses te iban dando ahí todos los candidatos, y gente conocida, y gente que hacía sus cosas. Pero en cambio, hoy día, el candidato conocido, ¿ya? Cualquier nombre que tú te acuerdes, candidato conocido, en las redes lo puede hacer pedazos. ¿Por qué? Porque todas las personas que algo han hecho en la vida también han cometido errores. Entonces le empiezas a dar palo. Con información que puede ser verdadera, pero sobredimensionada, y también con información falsa. Porque esa es otra cosa que a la gente... Y hay una máxima que hoy es más vigente, perdón Doc, hay una máxima que hoy es más vigente que nunca. Las cosas no siempre son lo que son, pero siempre son lo que parecen. Efectivamente. Entonces tú le empiezas a dar palo al tipo. Por ejemplo, a un candidato le sigues dando con el feriado bancario, como que él ha sido el que ha decidido aquello, que no es el candidato de mis preferencias en todo caso, pero le das y lo sueleas. Entonces, ¿qué haces? Tratas de buscar una cara conocida, que mejor que un futbolista, por ejemplo, ¿ya? Un tipo conocido, que la gente quiere, porque nos ha dado triunfos, glorias y victorias, ¿ya? Y resulta que sobre esa persona tú sabes muy poco. Claro, no te vas a elegir al Renato Ibarra, porque Renato Ibarra lo puede hacer bolsa, pues, al tipo pero en general no. En cambio, ese otro que tú dices, ¿por qué no ponen a los jóvenes? Cuidado que también te los ponen, porque Daniel Mendoza no es pues un viejo. ¿De dónde también habrá salido? Y ve la joyita que te has llevado. Porque esta cuestión de la corrupción y todo esto no es un tema de viejos ni de jóvenes, es un tema de formación y es un tema de cuán dispuesto estás tú de vender tus principios por un puñado de monedas. Ahora, eso es muy complicado para la gente. Ahora, tú tienes una campaña cortísima, con recursos súper limitados, entre comillas, súper limitados, ¿ya? Entonces tú quieres llevar a cabo tu campaña. ¿Quién te va a conocer?
difícilmente te conocerán. A ver, tal vez te conocen en tu casa, ojalá que te conozcan en tu casa, ¿ya? Pero un entorno más grande, que es el que te hace lograr un triunfo electoral, es complicado en una campaña de 30 días, donde la gente no te conoce y al final terminas eligiendo a lo que sea. Y si tal vez tú logras sacar la cabeza por ahí, te salen con 10.500 millones de cosas. Por eso es que también ocurre la otra parte, ¿no? Nosotros somos los ciudadanos y ejercemos el sufragio activo, votamos por, pero no estamos muy dispuestos al sufragio pasivo. Cuando te dicen, ¿quieres ser candidato? Uno lo primero que dice, no, gracias, yo para esto no sirvo, siga nomás, porque sabes lo que te va a ocurrir. Si en una de esas tienes alguna opción de triunfar y tú no te vas a ir con el otro ni a negociarle ni ninguna cosa, ya sabes cuál es tu destino. Te van a acabar de arriba abajo. Y la gente también tiene amor propio y la gente también dice, yo no estoy dispuesto a eso, yo tengo mi vida profesional o mi vida empresarial y prefiero dejarla ahí nomás. ¿Por qué? Porque yo no quisiera que por una aventura electoral que mi nombre quede en el último puesto de cualquier cosa. Eso también pasa en los concursos para los funcionarios públicos, también no hay que olvidar aquello, porque se dice que con los concursos llegan los mejores. No, con los concursos llega el que se atreve a meterse en eso. Y hay mucha gente que dice, yo ni de broma me meto en esa cuestión. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a ir a meter? Si yo fuera funcionario público me lo tiene que decir, me lo tiene que pedir a ver si quiero. No era así que vaya a concursar. Entonces los mejores no están dispuestos a los concursos tampoco. Entonces, estas ideas que nos han ido metiendo no han producido lo que los políticos nos dijeron que iba a producir, que la meritocracia, que los más capaces, sino que ha ocasionado todo lo contrario. Es decir, mientras menos conocido eres, me refiero en el mundo político, mientras menos cosas haga, mejor, porque no eres tocable. Y por último, te vale. Ahora, pero todo ese tipo de situaciones de las cuales estamos mencionando, doctor, tiene que ver no precisamente ni con el perfil político ni con el perfil ciudadano. Es decir, estamos hablando en último término de malos ciudadanos. Es decir, vamos al fondo, ya estamos hablando de valores, porque ni siquiera es que estamos hablando de la persona en el desempeño de sus funciones, si fue o no buen concejal, prefecto, alcalde, etcétera. Estamos diciendo, bueno, fue una mala persona. ¿Por qué? Porque metió la mano al bolsillo a los ciudadanos que, claro, confiaron, depositaron en él su voto. Ni siquiera, hagamos un análisis un poquito más amplio. Ni siquiera estamos juzgando que fue figura deportiva, que fue tal vez figura artística, nada por el estilo, sino ya son los valores los que estamos juzgando en un último término, que se hacen evidentes que no había pues condición ni ética ni moral. Ahora, ¿hay algún sistema electoral que permita eliminar ese tipo de posibilidades? No, los sistemas electorales son todos imperfectos, tampoco son a prueba de políticos, usted haga lo que quiera, que si no tiene voluntad de llegar a un fin, pues no lo va a hacer. Y generalmente los políticos, que son los que hacen las normas, las hacen a su medida, Vea, el Ecuador, como la generalidad de estados iberoamericanos, que estamos en la misma línea de podredumbre, porque esta cuestión ya da vergüenza. Vaya a la asamblea y empiece no a contar los que tienen señalamientos de corrupción, sino los que no tienen, porque la cosa es al revés. Mientras en el Ecuador, como en otras naciones, no vuelvan los estudios de cívica, mientras usted no vuelva a convencer a los chicos, porque nosotros ya estamos perdidos ya. No nos engañemos, pues estas generaciones que ya están en la pobredumbre ya están perdidos. Demos por perdido eso. Tratemos de rescatar a los que vienen. Mientras usted no les dé valores de patria, donde la bandera no pasa de ser un mero trapo, donde la nacionalidad ecuatoriana, si la pudieran cambiar, se la cambiaría. Usted le pregunta a los chicos si preferirían ser ecuatorianos o lo que sea. Cuidado con la respuesta que va a recibir. Cuidado. En el fondo, ¿qué es lo que están pretendiendo aquellos? ¿Les importa el Ecuador? ¿Les importa que el Ecuador siga viviendo dentro de 3, 4 siglos? ¿O les vale eso? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y eso lo hemos hecho mal nosotros. Nuestra generación. La generación X, los que éramos trabajadores, y que nos esforzamos, toda la onda, eso es lo que estamos dejando. Y nos quejamos de los nuevos.
de los millennials, que son muy especiales, ciertamente los millennials. Pero claro, en gran parte los millennials son resultado de nosotros. Entonces ahora, el problema también está ahí. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Ahora, yendo hacia, si sabemos que ninguno de los sistemas es perfecto, todos son perfectibles para poder tratar de llegar a una sociedad tal vez más justa, donde tengamos igualdad de oportunidades, de derechos, ¿el voto facultativo podría ser un ingrediente que podría entrar en juego o no? Porque se ha hablado mucho de esto. Don Roberto, lávese la boca con jabón cuando quiera hablar del voto voluntario. Porque si nos vamos al voto voluntario, vamos a terminar peor que antes. Verá, un país al cual le iba relativamente bien con el voto obligatorio eran los chilenos. Okay. Relativamente bien con el voto obligatorio. Los chilenos no son como nosotros que ahora andan alocados, ¿no? Que quieren llamar una constituyente, ni siquiera saben lo que es eso, esta pobre gente, que se quieren meter en un forrazo, y uno dice, pucha, pobrecitos, no saben lo que están haciendo. Ni ahí con eso. Sí, ya. Ahora, resulta que los chilenos que han sido tan reacios a reformar cosas, un día les entró el tema del voto voluntario, les ha ido menos que pésimo con el voto voluntario. Ahora, claro, como el chileno no es tan reactivo políticamente como el ecuatoriano, porque alguien dijo, volvamos entonces al obligatorio de una buena vez. Y dijeron, no, pues ya lo hemos cambiado, así es que sigamos nomás por esta senda. Es decir, por lo menos no han ido con el zigzagueo. Entonces, vea, el voto voluntario le puede traer una crisis peor de legitimidad. Por ejemplo, hoy día, ¿qué es lo que se le achaca? Y se le sigue achacando a los alcaldes, incluyendo el alcalde de Quito, Yunda, que ha llegado a la alcaldía con el 20 y pico % de los votos. 21. Claro, porque es una elección de simple mayoría. Imagínate a eso si sumas el voto voluntario. O sea, perdón, nadie se va a hacer responsable de esto. Nadie, en lo absoluto. Claro, la gran ventaja del voto voluntario suele decir es que el político tiene que convencer no solamente que votes por él, sino que votes para darle legitimidad a la elección. Pero en una nación como la nuestra, ¿cuánta gente terminará yendo a votar el día de mañana? ¿No será que se le deslegitima el sistema? Y por favor, no le estemos copiando a los colombianos todo lo que le podamos copiar. Porque no somos Colombia, notoriamente no somos Colombia en muchos aspectos. Entonces, no me vaya a decir que Colombia es así. Colombia es una excepción en esa materia del voto voluntario. En la mayor parte de naciones el voto es obligatorio, porque todavía no estamos preparados para el voto voluntario. Peor en una nación que no tiene ni siquiera partidos políticos como la nuestra. Es decir, usted me pone el voto voluntario y listo, hasta ahí nomás ha llegado, sigamos nomás con la democracia del piedrazo, recuerde pues. O sea, el Ecuador no comienza ni termina con Correa, afortunadamente. Pero antes de eso, ¿qué pasaba? Usted elegía presidentes de la República con mayoría absoluta y a los 6 meses o el año y medio lo estaba votando en la calle, a punta de peñascazo. Eso es lo que hacemos. Entonces, cuidado con el voto voluntario, cuidado. Y regresando al mismo punto, al punto de partida, al que nos trajo hasta este lugar donde estamos en este momento. Bueno, ¿hay alguna suerte de receta? ¿Hay alguna posibilidad? O más bien vamos cerrando este kiosco porque la cosa es complicada. No. A ver, ¿cuándo vamos a cambiar los ecuatorianos? Vamos a cambiar el día en que respetemos la Constitución en la ley, no solo en la parte que nos gusta, sino en la otra, en la que te disgusta. ¿Ya? Porque si la gente ve que el político que tiene a su cargo hacer la norma es el primero que se la salta, por eso a mí me cayó como patada en el bajo vientre el señalamiento del ministro de Economía, una persona que uno estima seria, decir, es que la realidad ha superado la legalidad, ve, muérete. Porque si me estás diciendo eso tú, que eres un integrante del Estado, me estás diciendo que tú te vas a saltar la ley, porque te parece que la ley está desfasada, ve, entonces el resto del mundo se puede pasar todos los semáforos en rojo que se le ocurra, pues. Puede violar todos los contratos que se le ocurra, puede violar cualquier disposición legal, y luego te preguntas por qué la gente no respeta un vulgar toque de queda, porque tú estás dando el ejemplo. El día en que en el Ecuador respetemos la norma, y si no se la respeta, se imponga el cumplimiento de la norma, cambiaremos. ¿Por qué el ecuatoriano que se cruza a media calle en el Ecuador no hace lo mismo en Washington, me pregunto yo? ¿Por qué cuando usted llega al aeropuerto de no sé dónde, a Schiphol o donde sea,
No ve pues a los compatriotas metiéndose debajo de las cosas estas que te dividen las filas. ¿Por qué no te haces eso? ¿Por qué no te pasas por debajo ahí en Schiphol o en Moscú? ¿Por qué no lo haces? Pero llegas acá al Mariscal Sucre y lo primero que haces es pasarte la fila y todo. Porque sabes que aquí no va a pasar nada, que la ley no tiene ningún valor. Mientras la ley no tenga ningún valor, la tal constitución no tenga ningún valor, bueno, seguiremos así y el país se acabará, pues. Y en eso han contribuido nuestros políticos. Estos señores políticos, y cuando digo políticos me refiero a todos los funcionarios, que creen que sus instituciones se justifican por sí mismas. Ya le ve al señor del Consejo de Participación Ciudadana llorando porque sin el Consejo de Participación, la participación ciudadana se va al traste como que fueron un instituto fundamental y lloran y chillan. ¿Acaso la Defensoría Pública es fundamental si no funciona? Si el día de mañana usted propone que se desaparezca la Defensoría, le prometo que la gente dice sí, que se acabe esa cuestión. Usted tiene que legitimar el poder, usted tiene que legitimarse en el cargo, y no hay otra forma de hacerlo sino que respetando incluso en la parte que le afecta la ley. Eso es lo que hemos hecho nosotros en el Ecuador todo este tiempo, minusvalorar a la ley, incluso desde magistrados de importantes órganos jurisdiccionales que nos vinieron con el cuento de que la legitimidad está sobre la legalidad, y uno siempre decía, ¿cuál será pues la legitimidad que está sobre cuál legalidad? O sea, aquí la ley vale cuando se te da la gana. Por eso es que Pedrito dice, bueno, si es que a Marquito le han dado ese privilegio, yo también quiero. Yo también me puedo saltar la fila. Yo también puedo dejar de pagar cosas. ¿Por qué me haces pagar impuestos a mí cuando el otro no los paga? Doc, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha terminado y me encanta conversar contigo. De verdad, son criterios muy, muy válidos y muy enriquecedores que esperamos aportar también a nuestra audiencia de Fila 9. Muchísimas gracias, como siempre, por la apertura, por los comentarios y por esos criterios que esperamos sirvan de algo para poder seguir construyendo un mejor Ecuador, que creo que es en lo que nos vemos inmersos cada uno de nosotros hoy por hoy. Así que, doctor Rafael Ollarte, muchísimas gracias por haber estado acá. Un gran abrazo a ustedes y a todos los amigos de Fila 9. Hasta pronto. Gracias. Bueno, y luego de tanto y luego de todo. Es interesante conversar con el doctor Rafael Ollarte. Es una persona que tiene una visión muy particular y muy clara sobre lo que ocurre en el país, y hemos visto lo que opina sobre lo que está pasando actualmente, sobre cuáles podrían ser los elementos de cambio. Y los elementos de cambio están en nuestras casas, están en nuestros hogares, no están mucho más allá, no están mucho más lejos. Dice una frase que me gusta mucho, que cuando te das cuenta, cuando realmente logras darte cuenta que tú no eres capaz de cambiar el mundo, es cuando tienes que empezar a trabajar en cambiar tu mundo. Si cambias tu mundo, puedes producir un cambio en el resto, pero tienes que empezar desde el tuyo. Y eso es lo que hay que hacer con el tema de la generación de nuevos valores, o el tema de la generación de respeto, o el tema de lo que ocurre en la familia, que es un poco a lo que yo apelaba en el tiempo que hemos estado en este encierro, ¿no? Haber podido tratar de trabajar al menos en darnos cuenta de cómo pulir nuestra relación hacia el interno de lo que se debe y no se debe hacer y cómo se debe hacer. Bueno, yo creo que de la familia nacen muchas cosas, ¿no? Y bien lo conversábamos hace un momento. En la familia nacen los valores, se forma la ética, se forma la moral. Pero más allá de eso también, lo que conversábamos con el doctor Ollarte, si bien es cierto, no está en el hecho de tener más leyes, más normas, más reglas, pero por lo menos cumplir las que hay. Y que si no las cumples, te las hagan cumplir. Es decir, que sea un estricto cumplimiento de la norma, que es la única forma de sentar un precedente. Es decir, si tienes una sanción del tamaño que fuere, por lo menos ya tienes un escarnio en ese momento. Y no creo que vayas a querer volver a probar nuevamente esa posibilidad de recibir ese tipo de escarnio. El problema es que las leyes, en más de una ocasión, y se lo conoce al dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Qué pena que suene así, pero es real. O sea, y la gente lo ve con esa óptica. Pero mira, en lo que decía Rafael, que ya no intervine y hago el mea culpa por un tema ya de tiempo en la entrevista,
Pero lo que decía él, el rato que tú infringes una ley en cualquier parte del Ecuador, o la infringes en Washington, ¿por qué no lo haces en Washington? Sí, es un poco lo que yo siempre digo en son de broma con los amigos. Lo que pasa es que el ecuatoriano tiene impregnada una frase muy propia que dice, usted no sabe quién soy yo. Entonces, el rato que está, es que usted no sabe quién soy yo. Entonces, todo es como lo que dice el Coqui Villamizar, yo tengo un amigo que es amigo de un amigo, y por ahí vamos con la cosa. Entonces siempre estamos ahí tratando de encontrarles, es parte de ese sabor latino que le tenemos al día a día, ¿no? Es complejo. No, complejo y triste, la verdad, porque ahí yo me pregunto algo. ¿Qué es lo que vamos heredando a las nuevas generaciones? Muchos nos llenamos la boca de decir, no, las nuevas generaciones son el futuro, son el futuro. Sí, pero las nuevas generaciones que vienen y vienen con valores, y que tienen una moral sólida, que tienen principios éticos, pero si ven reflejado, yo digo en el líder de hoy, si ven reflejado en el político de hoy, en la figura pública de hoy, ese tipo de valores que está cuestionado a cada instante o que se descubren cada denuncia, sale cada día, pues bueno, ¿a qué valores le apuntas? Y si tienes un reflejo para ahí mirarte, pues complicado también para ellos, digo yo. Y ahí vamos nuevamente al mismo punto. Es la familia. Y ese es un tema solamente para cerrar de mi lado el comentario. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. El tema de la denuncia. Tú puedes denunciar lo que quieras. Sí, claro. La justicia, una vez que pasas por el debido proceso y tienes una sentencia ejecutoriada, automáticamente cuando la justicia ya logra dictaminar que eres culpable o inocente, porque la sentencia no es solamente una sentencia de culpabilidad, también una sentencia de inocencia. En ese momento pasa a ser culpable, pero nosotros siempre también, ahora con esta de pronto exacerbación de medios y de programas y de hacer tal vez este periodismo circense, no se juzga a la persona antes de que pase el proceso. Con la denuncia automáticamente está sentenciado. Yo creo que también hay que ser un poco más cautos, ¿no? con el señalamiento a las personas hasta que no esté debidamente probada por las autoridades a quienes corresponde y competa el probar su culpabilidad o inocencia de X o Y caso. Pero que la reprimenda también sea un escarmiento definitivo. Y sobre todo si eres una figura política, digo yo. O sea, si eres una figura política en la cual la ciudadanía, el pueblo entero, te dio su voto, te apoyó, te dio ese beneficio, pues tienes que retribuir de manera justa también a ese voto de confianza. Entonces, yo creo que ahí el tema de las sanciones deberían ser mucho más rigurosas, mucho más fuertes, para que no vuelvas por otra. Y definitivamente no se dé oportunidad a que se produzcan este tipo de situaciones. Bueno, nos vamos. Eso sería de mi parte. Será hasta la próxima, ¿no? Sí, ahí les dejamos Fila 9 Live para que se enganchen, nos sigan, nos den un like, compartan los contenidos también. Estamos en el canal de YouTube, en nuestra fanpage en Facebook, está en el Twitter y en el Instagram también, ¿no? Y si quieren sugerirnos temas, quieren sugerirnos invitados, estamos encantados de recibir y escuchar sus voces. Que estés bien.